¿Cómo están, jóvenes y señoritas? Bienvenidos al desarrollo de este nuevo video que da continuidad al video anterior. Seguimos con la unidad número 1 que lleva por título el átomo y su estructura. En esta ocasión vamos a trabajar sobre la masa atómica. Toda masa atómica está representada por la letra A mayúscula. En química denominamos masa atómica a la masa de un átomo, que está comprendida en la suma total de los protones y de los neutrones que se encuentran en el núcleo. Los electrones no dan un aporte significativo en la masa atómica. Por lo tanto, se dice que los protones y los neutrones tienen una masa más notable que el electrón. Es por ello que estos componen la masa atómica en un 99,99% del elemento. Esta masa atómica es diferente al peso atómico y a la masa atómica relativa, asimismo al número atómico y al número másico o número de masa. Todas las tablas periódicas contienen una masa atómica expresada en decimales. La unidad de masa atómica es extremadamente pequeña, por ende, para medirla es necesario una unidad mucho menor que el kilogramo. Dentro de la nomenclatura UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, consideramos como unidad patrón internacional de la masa atómica a la unidad de la masa atómica unificada, que se va a representar por la letra U o también por la llamada Dalton, que se simboliza con la letra Da, dando como resultado una unidad de masa atómica denominada UMA, que se dice que equivale a una duodécima parte de la masa de un átomo neutro y no enlazado, como es el carbón, en su estado fundamental. Por lo tanto, decimos que una unidad es igual a la masa de un carbono dividido entre 12. Para simplificar el trabajo, vamos a tomar el valor que una UMA corresponde a 1,66 por 10 a la 24 gramos. Hablando de la masa atómica absoluta representada por la letra A mayúscula y A minúscula, vamos a decir que es el peso del átomo estandarizado respecto al átomo del carbono que hemos expresado en gramos. Por lo tanto, vamos a decir que la masa atómica absoluta es expresada en gramos sobre átomos. Sabemos que la masa de cualquier átomo es extremadamente pequeña, ¿no? Por lo tanto, conviene recordar que la masa de un protón y un neutrón es mucho más pesada que la de un electrón. Esto nos deriva a lo que es la masa atómica relativa, donde es sinónimo de peso atómico. La masa atómica relativa es el cociente entre la masa de un átomo y la duodécima parte de la masa de un átomo de carbono, expresada en gramos sobre 1. Por lo tanto, vamos a tener que la masa atómica relativa es igual a la masa atómica absoluta sobre la masa de una unidad atómica, que en este caso tenemos como referencia la unidad de masa atómica del carbono. Entonces, para calcular la masa atómica relativa vamos a expresarla en UMAS sobre átomo. Asimismo, vamos a decir que la masa atómica absoluta es demasiado pequeña. Por lo tanto, es importante darle un significado a las masas atómicas relativas más que a las masas atómicas absolutas. En la tabla periódica se especifican las masas atómicas relativas, aunque nos referimos a esta masa como los pesos atómicos.
vamos a decir que el peso o la masa atómica de un elemento es igual al número de neutrones más el número de protones. Esto nos conlleva a llegar al átomo, gramo o mol. Se dice que un mol es la cantidad de sustancia de un elemento cualquiera conocida como átomo gramo. Es la masa atómica relativa de dicho elemento expresada en gramos. Entonces vamos a tener la fórmula que para el número de moles es igual a la masa relativa de la sustancia sobre el peso o masa atómica. Debemos entender que cuando hablamos del átomo, gramo o mol, vamos a trabajar con la constante de Avogadro, en donde se necesita una constante definida, que en un principio se considera el 6,022 por 10 a la 23 mol elevado a la menos 1, que para simplificar vamos a acortar la cifra y por último, para trabajar en los ejercicios, vamos a trabajar con el 6,022 por 10 a la 23, conociendo este valor como la constante de Avogadro. Entonces, en la siguiente tabla vamos a ver que un mol de cualquier sustancia equivale a su peso atómico y este equivale al número de Avogadro, independientemente de que la masa atómica va a ser diferente. Por ello decimos que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1. Esta masa atómica es equivalente a un mol y este mol es equivalente al número de Avogadro. Y hacemos la comparación con el oxígeno, ya que este tiene una masa atómica de 16 y esta masa equivale a un mol. Este mol equivale al número de Avogadro. Necesitamos encontrar o ver ciertos métodos para calcular el peso atómico. Uno de ellos es el método que plantea la ley de Dulong y Petit. En esta vamos a encontrar que el peso atómico de ciertos elementos es igual a 6,03 calorías sobre grados centígrados por átomo gramo sobre el calor específico. ¿Sí? Dulong y Petit resuelven el problema de poder encontrar el peso atómico de algunos elementos que son sólidos. Para esto necesitamos el calor específico de un elemento sólido y el peso por su peso atómico, que va a ser prácticamente igual a 6,3. Esto significa que son necesarias 6,3 calorías para elevar la temperatura de un átomo gramo de cualquier elemento sólido. Por tanto, una vez medido el calor específico de un elemento, va a ser posible obtener su peso atómico aproximado aplicando esta ley. Vamos con el siguiente método. Para encontrar el peso atómico de los líquidos, el método Victor Meyer se plantea la solución, para lo cual se necesita que el compuesto que ha de medirse cumpla las siguientes condiciones. Primero, que esté en estado sólido o que esté en estado líquido y que pueda pasar al estado gaseoso a menos 20 grados centígrados por debajo de la temperatura del equipo y que no se descomponga al calentarse. Así se obtiene la fórmula del peso atómico de los líquidos es igual a la masa de la muestra sobre el número de moles. La masa se puede medir fácilmente en una balanza, mientras que el número de moles no va a ser tan sencillo de calcular. Aquí es donde el método de Victor Meyer entra en acción. Para ello se debe tener un equipo, como se ve en la imagen, dentro de otro tubo de vidrio, ¿no?, más grande, que se llama camisa, el cual tiene el fin de calentar al tubo de vaporización. ¿No? La camisa tiene un líquido que se utilizará para calentar el llamado líquido calefactor. Generalmente es agua y que está calentando por un mechero, por lo cual el agua dentro de la camisa va a empezar a ebullir. Por tanto, toda la camisa estará aproximadamente a 100 grados centígrados. Esta camisa tiene conectado en la parte superior un condensador que funciona como agua a temperatura ambiente. Este va a enfriar los vapores del líquido calefactor, evitando que se escape a la atmósfera.
El tubo de vaporización que está conectado a la campana de los gases se encarga de recoger los valores y de medir la cantidad de moles de aire que van a ser desplazados. De esta forma es que podemos llegar a trabajar el peso atómico de los líquidos según el método de Victor, para lo cual vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es el número de moles es igual a la presión por el volumen sobre la constante por la temperatura. Recordar que esta temperatura tiene que estar en unidades de grados Kelvin, ¿no? Y que vamos a usar la constante de 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Para encontrar el peso atómico de los gases vamos a utilizar el método de Stanislao Cannizzaro, que fue un químico. Él determinó que un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros a una presión atmosférica y a una temperatura de 273 grados Kelvin. Al determinar este volumen, que también es conocido como volumen molar, se hace posible calcular la masa atómica relativa de algunos elementos. La masa atómica de un elemento gaseoso se va a calcular multiplicando la densidad de dicho gas en condiciones normales por el volumen molar dividido entre el número de átomos que formará la molécula de un elemento, como podemos ver nuestra fórmula, donde el símbolo griego expresa la densidad del volumen gaseoso en condiciones normales, el volumen molar y SI el subíndice de la fórmula molecular del gas. De esta forma vamos a entrar a lo que son los número de neutrones, que se calcula restando la masa atómica menos el número atómico. Vamos a ver que según el número de neutrones encontramos tres variaciones, que son los isótopos, isóbaros e isótonos. Los isótopos son nucleídos de un mismo elemento, por lo tanto van a tener mismo número de protones pero distinto número de neutrones, por tanto la masa va a ser diferente. En los isóbaros tenemos igual número másico pero diferente cantidad de protones y neutrones. Son dos átomos de diferentes elementos. Los isótonos tienen igual número de neutrones pero diferente número másico y distinto número de protones. Es calculado en diferentes elementos. Muchas gracias por su atención. En el siguiente video continuaremos con el tema.